tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado, ni te contarán. En estos 3 años y 9 meses, aquí te lo venimos contando y te lo seguiremos contando. Y lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán. En este tiempo, aquí te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando. La realidad, clarificando información para que sepas realmente lo que ocurre en la Argentina. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Todos Unidos Triunfaremos. Acaba de finalizar un acto multitudinario, realmente impresionante, de la unidad del peronismo con otras fuerzas políticas en Santa Rosa, La Pampa. Un acto que mostró en su mayor exponente, miren, ningún plano corto acá, ningún plano corto como los actos de Macri. Bien amplio, con una convocatoria por primera vez en muchos años de unidad del peronismo, que realmente es muy importante esto, el significado político que tiene no solamente este acto, sino hoy, 17 de octubre, un día que la militancia y que la historia peronista reivindica y que celebra. Hoy es un día muy importante mostrar lo que políticamente significa esta unidad lograda en su mayor exposición por el peronismo con otras fuerzas políticas que son hoy por hoy la base de sustentación política del Frente de Todos y de esta fuerza y de esta fórmula, que lo he dicho desde el primer día en que la expresidenta lo anunciaba. La fórmula de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner es una fórmula de poder fuerte en la Argentina de hoy. Es una fórmula de Estado, por lo que significa la experiencia de 8 años de gobierno de la expresidenta, más 4 años en el gobierno con Néstor Kirchner, con todo lo que articula desde su concepción, desde su experiencia también política, Alberto Fernández. Y esto es lo que hoy el poder político, mediático y judicial que sostuvo al macrismo no quiere ver o le cuesta ver. Que lo que viene es una fórmula de poder muy fuerte en la Argentina. Es una fórmula de Estado que entiende y que sabe lo que hay que hacer en la República Argentina. Como recién lo expresaba tanto Cristina Kirchner cuando dijo nunca más neoliberalismo en la Argentina. Yo creo que, y permítanme esto en una opinión muy personal, por haber recorrido también desde el 83 a la fecha todo este derrotero democrático que gracias a Dios disfrutamos en la Argentina. Así como Raúl Alfonsín, que se paró como el padre de la democracia y que dijo a través de todo el trabajo realizado en la reparación que hubo de las violaciones a los derechos humanos, se dijo, él y la sociedad argentina, nunca más a las dictaduras. Los argentinos deberíamos tener un compromiso muy fuerte de decirle nunca más al neoliberalismo, nunca más a la derecha que tanto estragos hace, que tanta pobreza hace, que destruye un país para que se sirvan unos pocos. ¿Cuándo los argentinos vamos a comprender el desastre que han hecho el neoliberalismo y las derechas en la Argentina? ¿Cuándo los argentinos vamos a comprender lo que van a dejar a fin de este año? El tendal de pobres,
el tendal de indigentes, el tendal de desocupados. Otra vez las heridas sufrientes abiertas en el campo de lo social que va a costar restañar. Una sociedad profundamente dividida por su concepción de clase y por el odio de clase que tienen en el poder. Si los argentinos no comprendemos esto, no vamos a tener futuro. Y hoy, como esta semana muy bien se debatió en este programa, con Pepe Urtubey el otro día, con anoche las expresiones que teníamos, Zuleta, con Raúl Timerman, con Catopodis, hay que comprender que va a haber que sanar mucho en la etapa que viene de la Argentina. Y que este poder político, mediático y judicial que está dando los últimos zarpazos para sostenerse, va a seguir haciendo de las suyas, va a seguir tratando de hacer daño a la inmensa mayoría que quiere y que busca otro destino para este país. Fíjese cómo están quemando los últimos cartuchos con Macri a la cabeza, tratando de denostar el trabajo del juez federal Alejo Ramos Padilla. Están tratando de imputar, de echar por tierra el trabajo que muy bien viene realizando la Comisión de la Memoria, solo para salvar a uno de ellos que se asoció con quien cometió delitos, espionaje ilegal, extorsión. Aquí no hay ninguna criminalización del periodismo. Aquí no hay ninguna persecución del periodismo. Que nadie se equivoque. Si alguien cometió desde el periodismo hechos delictivos, que los pague la justicia, porque la justicia es la que está investigando. Pero acá no hay ninguna persecución al periodismo independiente en la Argentina. Persecución es la que ha hecho Macri, metiendo preso a los dueños de este canal, tratando de cerrar esta empresa, mientras ese poder pedía a gritos que cierren este canal. Y ahora tienen la caradurez de hablar de persecución, cuando no levantaron la voz con dueños de canales presos y trataban de cerrar Radio 10, C5N, porque les molestaba y porque este medio con Radio 10 fue el que sostuvo la realidad e impidió que la cerrazón informativa termine de confundir al pueblo argentino. Hasta último momento están tratando de hacer de las suyas. Pero la sociedad argentina es la que ha reaccionado y es la que le ha puesto el límite. Vamos a escuchar a la expresidenta recién sobre el neoliberalismo. Esto decía. El neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. Hablan de 80 años. Bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos periodos de desendeudamiento del país ha sido de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Y también se refirió la expresidenta a las últimas expresiones machistas y desafortunadas. Hoy tuvo otra expresión desafortunada, Macri, en su Macritour, donde todo confunde. Hasta hablando hoy de aquellos que padecen la enfermedad del alcoholismo. Pero sobre los machirulos sueltos, esto decía Cristina, en La Pampa. Una sola aclaración acá. Primero, miren que Poncho
pampeano. Me lo regaló el gobernador. Es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Así se refería Cristina Kirchner y respondía a las últimas expresiones del presidente Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Fernández. Y Alberto Fernández, el candidato presidencial, cerró en La Pampa el multitudinario acto de la unidad del peronismo. Esto decía. Muchos años, y lo digo con pesar, esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos. Había 3, 4 actos del 17 de octubre. Y hoy, mi primer agradecimiento por este día de unidad que estamos viviendo es para Carlos Berna, y quiero que todos lo aplaudamos y le agradezcamos que nos haya abierto las puertas de su casa, de su querida provincia, para que festejemos unidos el 17 de octubre. Y yo les decía, no hay que irse muy atrás para recordar que cada 17 de octubre había 3 o 4 actos distintos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. De verdad, gracias. Es que de una vez por todas, la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Allí estaba, contundente, claro, hablando de política, de lo que hay que hablar hoy, de lo que no se habló en estos 3 años y 9 meses, porque el gobierno ninguneó y denostó la política. Esto que ha recuperado la unidad del peronismo, del Frente de Todos, porque será la base fundamental del próximo gobierno que deberá, desde la conducción política, poner nuevamente a la Argentina de marcha. Enseguida de esto vamos a estar hablando ya con Sergio Massa, candidato a primer diputado nacional, uno de los articuladores de esta unidad en este 17 de octubre. Enseguida, Sergio Massa aquí para hablar, vamos, de muchos temas, acaba de llegar también de Estados Unidos, la visión de la política y del poder económico de los Estados Unidos, lo vamos a hablar enseguida con Sergio Massa. Pero las metáforas del presidente, siempre desubicado. El otro día contra las mujeres, hoy no tuvo mejor idea que hacer una comparación con una enfermedad muy fea, muy grave, que padecen muchos argentinos. Todo para no admitir su ineficiencia y no haber podido combatir lo que prometió en el 2015, cuando decía que era una cosa de taquito, salvar la inflación y combatir la inflación en la Argentina. 266
6% de inflación, récord en 3 años y 9 meses de Macri. Pero él, como se sigue manteniendo al margen, hoy apeló a una enfermedad para hablar que es crónica la inflación en la Argentina. Escúchelo. No podemos resignarnos a no tener nuestra moneda. Después eso nos generaría muchas rigideces, mucha capacidad de hacer una política económica sana. A la luz de todo lo que nos pasó, entiendo que algunos piensen que es una alternativa, porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima durante la convertibilidad y después volvimos. En la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. Todo culpas ajenas. Totalmente desconectado de la realidad. Qué grave lo que pasa en este momento de la Argentina, con este presidente no solamente desconectado de la realidad, sino ya no gobernando la Argentina, porque está arriba del Macritur y desconoce, pareciera, los aspectos fundamentales de lo que está sucediendo en la Argentina. Por eso se lo recordamos todos los días de este programa, como no se lo muestran los otros medios. Hoy se conoció, por ejemplo, ayer dábamos el dato de inflación 5,9, que va a golpear otra vez en los bolsillos de los argentinos. Hoy el dato de la inflación mayorista. Fíjese, índice de precios mayoristas 4,2 en septiembre, 40% acumulado en lo que va del año, 46,2% interanual. Y el dólar en los mercados, que hoy se ha disparado la brecha entre el oficial y el dólar contado con liquidez. Atención a esto, cada vez se dispara más. Mire hoy la brecha, es impresionante. 60,59 el oficial, 73,11 el contado con liquid, 67,50 el blue, la mayor brecha desde el 2015. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Si tomás el dólar oficial mayorista, la brecha es todavía mucho más grande, que es donde se supone que tenemos que comparar, porque los que van al contado con liquidación son los que compran dólares en cantidades suficientes como para acceder al mercado mayorista. Hay una dolarización muy fuerte en estas últimas semanas previas a las elecciones. Y esto tiene que ver con los temores a que Guido Sanleris introduzca nuevas medidas de restricciones al mercado de cambio. Sanleris y la CUNSA, que van a Washington a reunirse con el FMI, pero ya saben que no van a tener ningún desembolso extra, por lo tanto hay mucho temor en la City entre los compradores de dólares de que crezcan las restricciones y por eso se están yendo al mercado en negro y al contado con liquidación. Más de 20% de diferencia. Con el dólar negro, Gustavo, es la diferencia más alta desde que unificaron el mercado, desde que sacaron el cepo. Ahora, es fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte esto, ¿eh? Nadie te lo está contando, porque están tratando de esconder, ¿no? Esto, pero viendo esta imagen, viendo la placa que arma la producción todos los días, esta brecha, 60,59, 73,11 el contado con liquid y el blue, 67,50, te está preanunciando que en cualquier momento el dólar oficial pega el zarpazo hoy frente a un desgobierno o frente a un vacío de poder, y donde encima hoy el fondo, Fernando, le pintó la cara al ministro Lacunza, porque realmente le pintó la cara. Fueron a pedir por favor el desembolso y le dijeron, momentito, vamos a ver qué pasa y vamos a ver los planes del próximo gobierno. Le pintaron la cara a Lacunza. Quedó claro que no va a haber desembolso para este gobierno, que si va a haber desembolso va a ser a partir de las negociaciones que entable con las nuevas autoridades. Para eso hay que esperar hasta diciembre, por lo menos hasta el 27 de octubre, para que pasen las elecciones. Así que si están esperando plata del fondo, eso está claro
que para este gobierno ya no van a llegar, Gustavo. Por eso crece en la City lo que vos estás marcando estos días y que ya algunos operadores se animan, que se va a endurecer el cepo, que Macri en algún momento va a tener que sentarse como presidente con el presidente del Banco Central y va a tener que... Porque, a ver, ahora enseguida lo vamos a hablar también con Sergio Massa, pero anoche yo escuchaba a economistas que en algún momento estuvieron muy cercanos a este gobierno, que ya están hablando que las reservas netas que van a quedar, que Macri va a dejar en el Banco Central, son de 3.000 millones de dólares. Bueno, ¡nada! La CUNSA se la pasa diciendo, nosotros tenemos reserva para llegar al día de diciembre. No te dice que te va a dejar de reserva, dice que tienen reserva para este gobierno. Y es muy probable que el próximo gobierno asuma con un banco central quebrado, porque va a tener patrimonio negativo y porque seguramente las reservas van a estar en ese nivel, 5.000, 3.000, te diré que no hay diferencia, incluso abajo de 10.000 millones de dólares no hay diferencia, no te garantiza los dólares necesarios para que funcione la economía, ni siquiera para el primer trimestre del año, ¿no? Te llegás al Banco Central y tenés que empezar a tomar decisiones. No te van a dejar ningún margen de acción. Y bueno, te cuento que 36.000 personas compraron más de 10.000 dólares durante septiembre. No los dejan comprar este mes, pero fueron 36.000 personas. Así que hay muchas familias con mucho poder adquisitivo que se están dolarizando. Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo el fondo le pintó la cara al gobierno de Macri, ¿no? Después de haber entregado la soberanía política, económica al fondo, mirá cómo te lo paga el fondo, ¿eh? La nueva directora del fondo, Cristalina, dijo, estamos muy interesados en ver qué marco de políticas se ponen en marcha y una vez que sepamos eso, podremos continuar esta conversación. Chau, te pintaron la cara, le pintaron la cara al gobierno de Macri, ya lo dan por ido también al Fondo Monetario Internacional y lo que está diciendo es, veremos qué propone el nuevo gobierno para recuperar las negociaciones y seguramente será desde otra óptica política y con otro poder político. Muy bien, hablando de dólares, la verdad que hay que escuchar todos los días que te siguen tomando el pelo en la Argentina. ¿Se acuerdan de Aranguren, el autor del mayor tarifazo en la historia de la Argentina? Aquel que Laurita Alonso le dijo, mire, como usted va a tener algún conflicto de interés, no firme. Firme el de abajo, el de arriba, el del costado, el de la izquierda, el de la derecha, usted no firme. Bueno, patrimonio en dólares, Aranguren. Nunca repatrió su capital, siempre lo tuvo en el exterior. Ahora le da la cara todavía, pero miren la barbaridad, lo bochornoso que dijo al diario La Nación. Mire, hoy estoy trayendo mis dólares al país para continuar viviendo. Yo anoche sugeríamos acá con Juana Morín cuando nos íbamos, un poco en broma. Tal vez la próxima campaña de UNICEF no tenga que ser para los niños y un sol para Aranguren. Realmente, este gobierno y sus funcionarios nos siguen tomando el pelo. Se siguen burlando de nosotros. Que Aranguren diga que va a tener que, por la política mala de Macri, repatriar sus dólares. Va a tener que ir a algún arbolito a venderlos a calle Florida para en el día a día vender, pobre Aranguren. Y además criticando duramente a Macri y al gobierno de Macri. Le preguntan, se habló mucho de que los ministros estaban discoordinados. ¿Coincide? Respuesta. El jefe de gabinete está para eso. Y el presidente. Esa coordinación existía y en todo caso si falló, no se le puede asignar a un ministro esa responsabilidad, sino que la responsabilidad es de la cabeza del Poder Ejecutivo. Es una simplificación decir que alguien se cortaba solo. Tomás para vos, le da toda la responsabilidad a Macri. Muchas veces le echamos la culpa al otro para no cargársela al único responsable de que eso ocurra, que es el presidente. Y lo digo con el respeto que le tengo, porque cuando alguien dice que Macri no labura, no sabe de qué habla.
¿Y Peña qué rol cumple?, le preguntan. Responde, pienso que es un cientista de la política, alguien que piensa que la sociedad se puede manejar desde un laboratorio. Es inteligente, pero él no estaba en las cosas diarias. Quiero hacer una diferencia. Una cosa es el ahorro y otra la inversión. Si un ministro argentino o cualquiera tiene sus ahorros que hizo como empleado en relación de dependencia, salvaguardados, protegidos en el exterior, es una decisión de ese tipo. De hecho, hoy estoy trayendo mis dólares en este momento que tendría que ser al revés para continuar viviendo. Pobre Aranguren. Además después cuenta algo que cuando se despidió del presidente y le dijo que se iba porque tenían ciertas responsabilidades que no habían estado al tanto, dice que Macri le dijo, pero vos sos un HDP, ¿eh? Lindo nivel de coordinación en el mejor equipo de los últimos 50 años. Muy bien, la Corte volvió a fallar contra el gobierno, pero no solamente falló, le advirtió severamente al presidente que se ponga a estudiar lo que significa ser presidente y qué responsabilidad tiene como administrador de el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a ver uno de los considerandos y enseguida Irina Hauser comenta este nuevo fallo de la Corte. Con fecha 17 de octubre, en relación con la llamada complejidad técnica, porque el gobierno le devuelve, le dice a la Corte por el plan Parche y por lo que los gobernadores fueron a la Corte, ¿no? Bueno, el gobierno dijo, es muy complejo, a ver, explíquenos qué quiere decir. Y la Corte le dice, en relación con la llamada complejidad técnica y las supuestas dificultades alegadas para la implementación de la medida cautelar dispuesta por esta Corte, en ningún acápite de su presentación la demandada explica en qué consistiría concretamente esa supuesta complejidad ni la dificultad en cumplirla, sino que se limita a realizar consideraciones acerca de los beneficios de las medidas adoptadas, lo cual, por otro lado, no fue objeto de pronunciamiento por este tribunal. Sí, vamos con otro. Al dictar los decretos cuestionados, el Poder Ejecutivo debió cuantificar sus costos y tener en cuenta sus efectos. Por ello, en el rol que él mismo recuerda de jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, es quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a lograr la efectiva concreción de lo resuelto por el tribunal. La Corte le dice, Macri, usted hágase cargo, entiende bien de qué estamos hablando. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Como bien decías, esto es un nuevo revés para el gobierno de parte de la Corte Suprema. ¿De dónde viene esta cuestión? Aquellos decretos que sacó Mauricio Macri después de las PASO, esos decretos parche que lo que traían era una reducción del impuesto a las ganancias y una reducción del IVA. Habían existido planteos de 15 provincias en la Corte Suprema y la Corte fue muy clara con el gobierno. La Corte le dijo, todo bien, pero esto no puede afectar a los fondos coparticipables. El costo fiscal de estas medidas que ustedes aplican como paliativos económicos tiene que estar a cargo del Estado. Esto es lo que debió aplicar el gobierno a partir de la medida cautelar que salió hace 15 días, pero el gobierno, en vez de acatar esta medida cautelar, lo que hizo fue ir a la Corte y hacer tiempo, la típica de hacer tiempo, pedirle una aclaratoria, como se llama en términos judiciales, y decirle, ¿por qué no llama a una audiencia pública? Entonces, como en los términos en lo que vos leías recién, que la verdad es que es una forma de decirle prácticamente al presidente que es un ignorante, es que la Corte les dice, tienen que cumplir con esta medida. Y ya está clarísima la situación, no pueden venir a pedir aclaración
de lo que está más claro que el agua y no pueden pedir una audiencia pública a esta altura del partido. Ese es el mensaje que está dando la Corte. Aparte, imagínate que después de la reacción del gobierno, después de aquel fallo, ¿te acordás, Garabano, diciendo que la Corte parece opositora y quejándose en general de que habían dictado un fallo de tono político en medio de la campaña electoral sin querer hacerse cargo de las consecuencias de estos decretos? La reacción de la Corte fue esta: reprender al gobierno para que acate esta medida cautelar. Parece que la Corte le tiene que recordar a Macri cuáles son sus funciones como presidente. La verdad que eso también es bastante penoso, que la Corte se lo tenga que recordar al presidente y diga: usted tiene que, como responsable de la Administración Nacional, saber cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, por eso decía, los términos son llamativos porque de alguna manera es esto, Claro. lo está tratando de ignorante. Y además en un párrafo final le dice también con ironía: bueno, son ustedes los que tienen que sentarse ahora a ver cómo resuelven esto y a negociar con las provincias, que fue lo que debieron hacer siempre, en todo momento. Dialogar con las provincias antes de tomar una medida de estas características, sin avisar, ¿no? Y sin decir, la vamos a hacer de tal modo, y respetando las leyes y en todo caso pasando por el Parlamento como corresponde. Un fallo muy fuerte de la Corte Suprema, lo vuelven a firmar los 3 jueces que habían firmado el anterior, que son Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Bien, y además me parece un gesto muy importante de la Corte de independencia frente a la bravuconada del ministro de Injusticia Garabano, que la semana pasada trató de ponerle un límite, y ahí está la respuesta: ocúpense de lo que tienen que hacer, le dice al gobierno. Antes de ir a Sergio Massa, que ya está aquí, que tenemos mucho para hablar con él, uno de los articuladores del Frente de Todos, mire lo que pasó en el coloquio de IDEA. Se quejó el dueño de la Anónima, Federico Braun, de los supermercadistas chinos. Mire el tono y lo que dijo. A mí casi me enferma escuchar proyectos y reformas, etcétera, etcétera, y ver que no se hace nada respecto a la evasión. Y es la evasión lo que ha hecho que las mayores cadenas de supermercados del mundo en Argentina pierden plata. Es tan loco como eso. Es decir, tomen las 2 marcas más grandes, está yendo muy mal en la Argentina. Y en cambio han proliferado, lo digo con todo cariño, 15.000 supermercados orientales, si no me van a retar. En mercados chinos. Supermercados chinos que nos pagan impuestos, que no cumplen ninguna norma, hasta el extremo, creo que te contaba el otro día, que en octubre del año pasado a nosotros nos roban un camión con marcas propias. 15 días después, un jefe del depósito entra a un supermercado chino en Merlo y se encuentra en puntera de góndola, marca La Anónima y marca Best, que son nuestras 2 marcas propias. Es difícil competir. Bueno, encima los acusó de ladrones a los integrantes de los supermercados chinos, que no tardaron en responderle rápidamente a el dueño de la Anónima. Yolanda Durán, la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, dijo: si tiene las pruebas, ¿por qué no lo denunció a la justicia? ¿Cree que nosotros espiamos cada camión que sale? Que vaya y compite, que deje de llorar y que baje los precios. Así, directo, le respondió Yolanda Durán al dueño de la Anónima. Bueno, muy bien, vamos al encuentro de Sergio Massa, mucho para hablar. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por estar. No, Gusto. por favor. No tiene, estamos una vaquita para Aranguren y para Braun. Lo terrible es que en realidad la descripción de Aranguren es la descripción de lo que pasó con este gobierno. Ni los propios funcionarios confiaron y trajeron sus dólares. 4 años después de gobierno, con el gobierno yéndose, digamos, Aranguren reconoce que sigue teniendo sus dólares afuera, con lo cual nunca creyó en el gobierno al que él apoyó y del que formó parte. Totalmente, ¿no? Me parece que ahí está la descripción del problema de fondo. El gobierno nunca terminó de generar confianza, por eso esa lluvia de inversiones prometida nunca llegó. Nunca tomó medidas vinculadas a lo más importante. La caída del consumo que tienen los grandes supermercados es porque el gobierno apagó lo más importante que tiene el PBI de la Argentina. Cuando usted mira la bolsa del PBI de la Argentina,
80% del PBI de la Argentina es mercado interno, es consumo. Obviamente que es bueno que crezca inversión, que crezca exportación, que eso amplíe el PBI, pero lo primero que tiene que hacer es cuidar la turbina más importante que usted tiene en la economía. Y el mercado interno, el consumo, es centralmente el poder, digamos, de mantenimiento de vuelo de nuestra economía. Impresionante, porque hoy a la mañana en la radio poníamos al aire parte de las notas que Pino le había hecho en los 70 a Perón, y Perón hablaba de esto, de lo que hoy Alberto dice, encender la economía. Perón ya en el 70 decía, es fácil, frente a la desocupación hay que motorizar el dinamismo, salario, mercado, la industria, y hoy es lo que hay que volver a hacer en la Argentina, ¿no? Bueno, en la matriz de impuestos del gobierno de Macri se ve claro qué país piensan. ¿Por qué? Porque las exportaciones del poroto de soja pagan menos impuestos que la exportación del aceite y el pellet de soja. Para ponerlo esto en términos de que lo entienda quien nos está mirando, el aceite o el pellet tiene mayor nivel de industrialización, quiere decir, hay empleo argentino que se exporta. Acá se castiga con impuestos al agregado de valor. Y hay un ejemplo que yo repito y repito y que a veces hasta aburro, pero que es bien gráfico. Cuando vos exportás una tonelada de trigo, exportás un empleo y $200. Cuando exportás una tonelada de harina, exportás $400 y 3 empleos. Claro. Cuando exportás una tonelada de fideos, exportás $1.900 y 11 empleos. El gobierno de Macri diseñó un sistema impositivo para exportar trigo. Y nosotros planteamos que la Argentina necesita un sistema impositivo que premie al que exporta fideos. Claro. Básicamente porque es exportar y vender trabajo argentino. Y encima nos dejaba aquí en el mercado interno con precios altísimos que hoy hace que el pan sea un producto de lujo para la mesa de los argentinos. Bueno, porque en definitiva cuando internacionalizás y bajás los impuestos del commodity primario, lo que haces es terminar de impactando tu cadena de valor local. Cuando vos premias la producción local, lo que haces es bajar el valor de los productos en el mercado local de los productos terminados. Y no es que la Argentina no tiene capacidad instalada para eso, Gustavo. Hoy la Argentina tiene a sus pymes el 40% de la capacidad instalada. Hoy Arcor, para poner un ejemplo de una empresa transnacional argentina que tiene 171 destinos de exportación, que tiene varios productos de exportación y que tuvo que suspender personal. Sí. Entonces, evidentemente, el problema más serio es que el fracaso de la política económica cruza a todos los sectores de la sociedad argentina. Perdió el jubilado, más del 20% del ingreso, perdió el trabajador, más del 17% del ingreso, pero perdieron las pymes y perdieron las grandes empresas industriales. ¿Quiénes ganaron? No, bueno. Ganaron bancos, claro, ganaron petroleras, ganaron energéticas y autopistas. Sí, sí, sí. Todos los amigos todos los amigos del poder. Los amigos del poder. Ganaron 20 y perdieron 30 millones de argentinos. Totalmente. Ahora, Sergio, ¿usted no tiene la sensación en este momento que hay un vacío de poder? Macri con el Macri Tour no hace referencia a la inflación, no se ha tocado la ley que el Congreso aprobó para la emergencia alimentaria. No se toma una acción de gobierno frente a la urgencia. La última vez que estuve acá charlando con usted, Gustavo, le dije que el gobierno iniciaba una gira de despedida, pero que no dejara de gobernar. Iniciaron la gira de despedida, que cuesta millones. Yo veo que muchas veces cuando un gobernador viaja en el avión, algunos periodistas prestan mucha atención, no vi una sola nota de la cantidad de horas del avión presidencial recorriendo la Argentina. Y los helicópteros presidenciales. Y los helicópteros y los ministros alquilando horas de avión. Y entonces veo que por ahí cuando nosotros nos movemos y lo declaramos en los gastos de campaña, hay como mucha atención y mucho foco, pero cuando se mueve el gobierno en algunos lugares pareciera que, digamos, llega mágicamente Macri a Río Cuarto, a Salta, a Tucumán, es como que es transportado por un tubo. Le está costando una fortuna esta gira a los argentinos. Esta gira de despedida le está costando una fortuna, por lo que gasta operativamente el gobierno, pero además le está costando una fortuna, porque en el medio estamos perdiendo reservas,
porque en el medio nadie toma medidas para bajar la presión impositiva, porque en el medio estamos frente a una economía sin control. Y la verdad es que yo en esto quisiera decirle al ministro de Economía con mucho respeto que no rife su carrera, digamos, su carrera profesional en manos de la irresponsabilidad de un gobierno que no está cuidando las reservas, que esté atento, que preste atención. El mensaje de hoy del mercado respecto del dólar tiene que ver centralmente con que ya hubo un comportamiento de este gobierno el día después de la PASO, claro, con un presidente diciendo no actúen, dejen que el dólar se dispare, sin tener una política de control de flotación administrada. Que ayer lo admitió. Porque ayer dijo, bueno, si nosotros hubiéramos ganado las PASO, el dólar hubiera seguido a 45 pesos. Está admitiendo, claro. A confesión de parte, relevo de prueba. Pero además, Gustavo, hay un tema técnico. La mesa del Banco Central, la mesa que opera el Banco Central, tiene bandas que deciden automáticamente la operación alrededor del mercado. Mucho más porque había un acuerdo con el fondo que ese día el gobierno incumplió, referido a las bandas del valor del dólar. Este es un gobierno, yo veía recién cuando ustedes contaban que el fondo le dio la espalda al gobierno. En realidad, el fondo lo que está es desnudando los 4 incumplimientos de este gobierno respecto de los acuerdos que firmó con el fondo. Y además está desnudando el propio fracaso del plan que el fondo, por más que hoy escuché a algún funcionario del fondo decir el plan lo diseñó la Casa Rosada, el plan lo diseñaron en conjunto, claro, los técnicos del fondo y la Casa Rosada. Totalmente. Y tienen que asumir la responsabilidad y tienen que entender que Argentina lo que necesita es un acuerdo de largo plazo, asociado al crecimiento, asociado a la posibilidad de la Argentina de exportar y generar dólares genuinos para pagar. Ahora es duro, ¿no? Es duro para el gobierno lo que pasó hoy. Que vaya el ministro y que lo manden de vuelta a la Argentina, porque eso es lo que hizo hoy la directora. Lo mandó de vuelta y dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, digo, para este gobierno que entregó la soberanía política y económica al fondo, que te mande de vuelta, y es duro. Porque en el fondo, Gustavo, lo que está pasando es que todos los actores políticos, económicos, de poder en Estados Unidos, en la Argentina, digamos, se dan cuenta que la ola de esperanza que el 11 de agosto se manifestó en la Argentina se consolida. Eso que vemos de La Pampa, ese maravilloso acto que refleja además el reencuentro de todos los sectores del peronismo, la unidad que consolida la idea de que todos juntos podemos poner cada uno lo mejor de nosotros para garantizar no solamente el triunfo, sino la gobernabilidad de la Argentina. De alguna manera, no solamente lo están leyendo los argentinos con esperanza, sino que además lo empieza a leer el mundo con algún nivel de expectativa positiva también. ¿Cómo le fue por Estados Unidos? Digo, porque a ver, es un país y en los lugares donde usted estuvo, incluso algún, no sé si era algún periodista o alguien que le tiró alguna pregunta ahí media bien antiperonista, ¿no? Le dije a un periodista, le dije que era demasiado antiperonista, básicamente porque yo planteaba que en el frente de todos los distintos sectores teníamos cosas para poner y aportábamos vitamina, y en una posición muy crítica respecto de la expresidenta, de Cristina, planteaba, digamos, qué tipo de vitamina, pero medio con sorna, cuando en realidad uno, si tiene el aporte, la experiencia de alguien que fue 8 años presidente, claro, tiene que aprender, tiene que escucharlo, tiene que valorar, sabiendo también que cada uno de nosotros aprende mirando retrospectivamente de los errores. Y creo que en definitiva lo bueno es que el aprendizaje de todos nosotros, de los logros, de los aciertos, de aquellas cosas que funcionaron con la sociedad y también de los errores y de nuestras peleas, hoy nos permiten mirar el escenario de la Argentina de otra manera. Totalmente. Y el mundo nos mira de otra manera. ¿Y en Estados Unidos usted con qué se encontró? ¿Qué le preguntaron? ¿Cuál es? La expectativa ya está en el futuro de Alberto, Macri ya fue. La primera pregunta es ¿cuándo viene Alberto? Claro. O sea, hay como una comprensión de que la sociedad argentina ya eligió un nuevo gobierno, ya construyó una nueva mayoría y va camino a consolidarlo el 27 de octubre. Ojalá que por mucho más inclusive que en la primaria, a Alberto como presidente. Y después obviamente la preocupación es cuáles son los instrumentos jurídicos, legales, económicos con los cuales vamos a transformar nuestro recurso en riqueza
y nuestro potencial en desarrollo concreto. En ese sentido hay mucho interés en todo lo que es el desarrollo de hidrocarburos, hay mucho interés en todo lo que es el desarrollo turístico, hay mucho interés en todo lo que es el desarrollo de la industria de la pesca, para terminar además con esta lógica de que nos llevan el recurso natural sin industrialización, sin agregado de valor, el tema minerales, el tema litio, el tema uranio, son todos temas que de alguna manera los miran con interés y lo que nosotros le decimos es, esos recursos son de los argentinos y de alguna manera para ponérselos a disposición al mundo lo que queremos es que sean industrializados por trabajo argentino. Ahora, usted esto que acaba de decir, que el fondo es corresponsable del desastre que ha hecho Macri, también se lo dijo en Estados Unidos. Lo ¿Cómo dije toman? yo y lo dicen los fondos de inversión. Hoy los fondos de inversión son víctimas de la irresponsabilidad del acuerdo y de la instrumentación del acuerdo entre el gobierno argentino y el fondo. Y yo arranqué en el Wilson Center diciendo, no lo digo hoy, lo dije en octubre del año pasado y muchos me calificaron, me acuerdo que el ministro Duhovne, que ya no está, salió a descalificarme y a descalificar mi opinión. El resultado está a la vista y básicamente el planteo de los fondos de inversión es que el acuerdo lo que produjo es un atragantamiento, un ahorcamiento de la capacidad de pago de la Argentina. Y entonces que hay que rehacer el acuerdo con el fondo y que también hay que rehacer, digamos, el perfil de deuda intraestado y con bonistas. La canasta de deuda argentina tiene 3 bolsas, Gustavo. Una bolsa que es el 30% de la deuda intraestado, lo que el Estado, el Tesoro le debe al ANSES, al Banco Central. 30% que es multilaterales de crédito. El 92% de ese 30% es el Fondo Monetario Internacional. Y 40% que son más de 9 millones de bonistas del mundo, entre personas físicas y personas jurídicas. Lo primero que tenemos que atacar es multilaterales por la fecha de vencimiento y intraestado. Y después avanzar también con el resto de los bonistas, pero sobre todas las cosas entendiendo que por una vez los vamos a cuidar si nos ayudan a construir un mecanismo que le dé previsibilidad de pago a la Argentina. Totalmente. Porque además los muertos no pagan. Obvio, está clarísimo eso. Juan. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Quería consultarte puntualmente por el debate. ¿Cómo habías visto el debate del domingo, teniendo en cuenta que fuiste uno de los asistentes y protagonistas del debate de 2015? Y puntualmente por la discusión, a mi gusto un tanto sin sentido, respecto al dedo de Alberto Fernández, si estuvo agresivo, si no estuvo agresivo, y puntualmente también, por supuesto, por la actitud de Macri, ¿no?, que señaló a Kicillof como un narcocapacitador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno lo que intenta, y lo de Macri contra Kicillof, es parte de esa lógica de provocar todos los días con frases que busquen sacarnos del eje. Que en lugar de estar nosotros contándole a los argentinos diagnóstico y salida, que es lo que intentamos hacer todos los días, el gobierno nos quiere meter al barro. Entonces un día es la descalificación burda, absurda y desde las mentiras a Kicillof, que hace Macri en un papel patético además, porque no es lo que uno espera de un presidente. Uno espera un nivel un poquito más elevado de un presidente de la República. Pero también aparece en otros días la discusión. Yo hablaba hace poquitas horas con algunos colaboradores nuestros en el tema seguridad, ¿no? Aparece esta discusión de pedido de documento sí, pedido de documento no. Entonces fui a buscar en los registros en qué año puse en Tigre el sistema de cámaras que leen los rostros y que identifican a las personas. ¿Vos creés que la ciudad no puede tener ese software? ¿Que el Ministerio de Seguridad de la Nación no puede tener ese software? En realidad lo que hacen es provocar, es irritar, es decir, ahí están los que defienden los delincuentes como si, digamos, pudieran dividir a la sociedad en dos. El problema que tienen es que la sociedad ya no cae en esa trampa. Porque da la impresión que antes de las primarias era muy similar la campaña, era mirá cómo dice el narcotráfico, y digo, da la impresión que se repite la agresividad en la campaña, que en realidad no les dio resultados. Bueno, pero ahí hay un problema de fondo. El reflejo de la realidad para el gobierno no son esas frases. Es la heladera, es la boleta de luz, es el recibo de jubilación, es el recibo de sueldo,
es la situación de los créditos UBA, son los telegramas de despido. Ese es el espejo de Macri. El espejo de Macri no es el debate con Alberto. El espejo de Macri es los argentinos que perdieron su trabajo, los que no llegan a fin de mes, los que están cerrando sus comercios, los que no pueden pagar la luz y el gas porque benefició a sus amigos. Y frente a ese espejo, que es el espejo que de alguna manera muestra la crueldad de su programa económico, no hay frase, Y no hay habla. descalificación. Lo que pasa es que no habla de eso. Es que el gobierno no es habla la ni Macri forma de no habla. evitarlo. Es la forma de evitarlo. Tratan todos los días de provocar y de llevarnos a ese lugar. No vamos a caer en ese lugar por una sola razón, que es que sabemos lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre para volver a poner de pie a la Argentina. Y entonces vamos a dedicar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo a dos cosas. La primera, contarle a cada argentino y argentina cómo salimos de este desastre que deja Macri. Y la segunda, a invitar a todos aquellos que no nos votaron el 11 de agosto a que vengan, a que confíen, porque vamos a un acuerdo económico y social en el que vamos a intentar integrar a todos. Muy bien. Ahora, ahí también, esto que está haciendo el gobierno en forma desesperada de utilizar 650 millones del presupuesto de Dante Sica, que no lo usa para los repro o para auxiliar a las pymes, para comprar votos en la provincia de Buenos Aires. Recién estaban haciendo allanamientos en Pilar por las denuncias de compra de votos de Ducoté. Digo, es muy vergonzoso el final del gobierno de Macri, ¿no? Yo creo que en el fondo creen que la gente es tonta y que la pueden comprar con una bolsa de mercadería o 5.000 pesos. Y la ilusión de tener trabajo, la esperanza de vivir mejor de nuestros jubilados, el sueño de volver a levantar la persiana de muchas pymes y comercios, no vale ni 5 ni 10.000 pesos ni una bolsa de mercadería. Y en eso, los intendentes que cayeron en eso, desgraciadamente, lo que están haciendo es un papel triste, que además les marca para adelante su carrera política. Sí, claro. Y me parece que es un gran error, es un error que tiene que ver con la desesperación de quedarse en el poder, porque en el fondo no entienden al Estado como un instrumento de transformación de la vida de la gente, sino al poder como un instrumento como un instrumento facilitador de la vida de sus amigos. Fernando. Sergio, en la última visita en Estados Unidos que recién estabas comentando, ¿tuviste oportunidad de tener encuentros con representantes del gobierno de Donald Trump? ¿Hablaron sobre esta idea de reperfilar la deuda en los términos que recién planteaba, los 3/3, 40%, 30 y 30, describiste vos? ¿Tuviste algún primer contacto por ese Te voy a tema? contar, digamos, si es la primera vez que lo voy a contar públicamente, pero básicamente porque lo charlé con Alberto previamente, posteriormente, y entonces de alguna manera siento que puedo contar, digamos, no en detalle, sino alguna cosa. Yo veo en el gobierno de Estados Unidos la vocación de colaborar con el gobierno de Alberto a partir del 11 de diciembre, entendiendo, además, el gobierno de Estados Unidos, que Alberto no va a tener la posición sumisa y genuflexa de Macri, que hay temas en los que tenemos una mirada distinta de nuestra región, de nuestras ideas, de nuestras convicciones, y que las vamos a plantear. Y que en una relación franca, en una relación sin sorpresas, pero en una relación en la que cada uno defienda su interés, podemos tener un respeto y una colaboración mutua. Porque estuvo con funcionarios del Departamento de Estado. Con muchos. Y entienden eso. Yo lo De planteé, hecho, yo lo Trump planteé en no esos tuiteó- términos. De hecho, Trump no tuiteó nunca más después de las pasos sobre Macri, relación Argentina, nada, ¿no? Yo creo que Estados Unidos entiende que Argentina es un país importante estratégicamente en la región y que en definitiva acá el error no es del país, es de un gobierno. Acá no fracasó la Argentina, fracasó Macri y fracasó un modelo económico. Total. Y entonces el desafío es permitirle a la Argentina ser parte de un proceso como el que necesitan los países de nuestra región que están en vías de desarrollo. Bien, Sergio, muchas gracias. No, por favor. Muy amable.